recuerdo que allí vino la palabra de Dios a mi vida y me dijo, predícale al mundo entero que yo soy real. Gloria a Dios. Y eso no fue que a mí me lo contaron, fue que yo escuché la voz de Dios. Hay gente que no cree que Dios habla. Hoy quiero darle esta palabra. Yo creo que Dios habla, yo creo que Dios revela, yo creo que la boca de Dios no se ha tapado. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición es estar una vez más delante de usted y poder compartir de esta la palabra del Dios del cielo. Como usted vio el intro del video, hoy tenemos a un hermano, a un amigo, a un pastor, a un hombre de Dios desde el país de Venezuela. Bendecimos el país de Venezuela. Amamos el país de Venezuela, Venezuela lo amamos, de verdad que sí, son personas muy amables y con mucho amor. Esperamos estar por allá, no muy tardillo, llevándole un mensaje de parte de Jehová para el bello país de Venezuela. Sé que usted vio el primer video de mi hermano, pastor, el cual ministró una palabra tremenda y poderosísima, y usted puso en los comentarios, pastor, queremos la segunda parte, queremos escuchar a este gran hombre de Dios, que trae una palabra de lejana tierra, de Venezuela para Dominicana y para el mundo entero. Sé que usted está en diferentes países, así que prepárese para ser bendecido y para escuchar testimonio de un gran hombre de Dios llamado en su país, Venezuela, a servirle al Rey de Reyes. Señor pastor, Dios le bendiga mucho una vez más, bienvenido. Amén, amén, pastor, es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí, poder ser de bendición para toda esa audiencia de Excelencia Cristiana. Hoy queremos compartir un poco de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros en estos años y sabemos que Dios va a bendecir sus vidas, amén, a través de este testimonio. Todos los jóvenes, tú que le has dado play a este video, no te muevas, porque Dios tiene algo para ti. Wow, tremendo pastor, tremendo, de verdad que nos sentimos orgulloso, contento, emocionado de que usted esté aquí. Sé que ya prontamente regresa a Venezuela, pero nunca olvide que esta nación es suya. Aleluya. Nunca olvide eso. Así que aquí tiene un amigo, un hermano, un pastor. Aleluya. Aunque quizás no nos conocimos a un tiempo exacto, pero Dios lo conoce todo. Amén. Sí, amén. Es verdad que sí. Pastor, quisiera preguntarle sobre su niñez allá en Venezuela, sobre su hogar, sobre su familia, en qué ciudad de Venezuela crece, para ir sabiendo un poco y conocer sobre el pastor. Amén. Mi mamá, la señora Yunixa, crece en un pueblo llamado Pueblo Aparte, en Venezuela, municipio Mara, estado Zulia. Allí nos tocó vivir parte de nuestra niñez y recuerdo que mientras íbamos creciendo nos fuimos dando cuenta de una realidad que nos rodeaba. Wow. Pueblo Aparte era un pueblecito bastante movido, había mucha delincuencia, se movía lo que era la droga. Era algo terrible. Sí. Y cuando fui creciendo, fui estudiando, pastor, y me fui dando cuenta de que uno de los lugares más peligrosos de Venezuela era el estado Zulia, Maracaibo. Dentro de Maracaibo estaba el municipio Mara, y dentro del municipio Mara estaba ese pueblecito llamado Pueblo Aparte, zona roja. Sí. El que entraba montado fácilmente se iba caminando. Dios mío. Y era algo terrible. Nos tocó crecer en medio de todo eso, pero podemos testificar de que nada de eso pudo tocarnos. Wow, Dios nos guardó desde muy pequeño, Dios nos eligió y a Dios la gloria porque Él guarda a sus hijos. Amén. Amén. Hay gente que
Dios los ha sacado de ese mundo. Sí. Yo estuve en medio de todo eso, pero no permitió el Señor nunca que yo conociera ni la droga, ni entrar en la delincuencia, ni tocara nada que fuera en contra de los parámetros bíblicos, ¿verdad? Sí. De lo que la palabra a nosotros nos enseña. Cabe resaltar que la familia de mi mamá tenía principio cristiano. Gloria a Dios. Mi abuelo fue un tiempo a lo que son los testigos de Jehová. Sí. Era un hombre temeroso de Dios, estudiaba la palabra y siempre nos instruyó por ese camino. Soy hijo de padres separados, pero tengo la dicha de tener un excelente padre, una excelente madre, que siempre han estado allí apoyándonos y educándonos, podemos decir, conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Wow, tremendo, pastor. Pastor, es muy importante lo que nos ha contado, porque a pesar de haber crecido, ¿verdad?, en un lugar tan peligroso, quizás de pandilla, delincuencia, como usted nos está contando ahora, no sé cómo en Venezuela o cómo en ese lugar allá, si también trabajaba, no sé, la hechicería mucho, como en diferentes países, lugares, pero ya que nos cuenta sobre que habían, por ejemplo, estaba la droga reinando ahí, estaba la delincuencia, cabe también preguntar de cómo era por allá eso de la hechicería, si es como, por ejemplo, acá en Dominicana, que eso se ve en muchos lugares, en Haití. ¿Cómo es esa área espiritual allá en ese lugar que usted estaba creciendo? Bien, allí no era tan notorio esto. Sí puedo testificar que llegué a escuchar acerca de mujeres que practicaban la brujería, sí. Pero en realidad en Venezuela hay un lugar llamado Santa Bárbara, que es un estado donde sí se practica la brujería fuertemente, donde hay una montaña, la montaña de Sorte, donde se habla incluso que hacen sacrificios de niños, sí. Derramamiento de sangre, es terrible. Hace poco testificábamos en la iglesia, hablábamos un poco sobre lo que es el mundo espiritual. Sí. Creo que la iglesia ha ignorado mucho el mundo de las tinieblas. Y yo les decía a ellos, de que vuelan, vuelan. Eso es un refrán que hay en Venezuela, no sé si aquí también. Allá decimos de que vuelan, vuelan. De que existen. Hay gente que cree que no, pero es literal, pastor, lo que yo le estoy diciendo. Sí. Yo nunca lo he visto, pero personas mayores, personas serias, nos hablan de que las brujas tienen esa capacidad incluso de volar, de moverse de techo en techo. Sí. O sea que el mundo espiritual es real. Sí. Yo soy de los que digo que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Así es. Porque todo lo que hoy existe fue hecho de lo que no se veía. Así es. Dios dio la palabra y todo fue creado, todo fue formado. Entonces, aunque no hemos estado directamente con este asunto, pero sí creemos de que es real el mundo de las tinieblas, hermano, y yo puedo testificar que vamos para allá, pero yo puedo testificar que cuando me convertí, uno de los primeros propósitos que yo tomé fue por ese pueblo. Por lo aparte es un pueblito pequeño, no es un pueblo muy grande, pero fue por ese pueblo. Yo oraba por mis primos, yo oraba por mis amigos, yo oraba por mi generación para que Dios los guardara de todo eso. Sí. Y en medio de esos ayunos que yo hacía por ese pueblo, en una oportunidad entra un anciano de la congregación y ve que mi cuerpo está muy golpeado y me pregunta que cuál es el propósito por el cual yo estoy encerrado. Y yo le comunico por qué yo estoy encerrado allí. Sí. Le digo, no, yo estoy orando por este pueblo, yo estoy orando por mi gente, por mi generación, por mis amigos. Y aquel anciano me dijo, con razón, tú estás peleando una batalla muy fuerte en el mundo espiritual. Allá hay principados, ahí está metida la droga, ahí está metida la delincuencia. Tú no estás peleando con cualquier tipo de principado, tú estás peleando una batalla fuerte. Entonces,
allí crecimos, amado, en medio de todo eso, pero yo siempre he dicho que de lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios saca cosas extraordinarias. Sí. Hoy Dios me ha sacado de ese lugar. He estado en varios países para la gloria del Señor, predicando el Evangelio, y yo puedo testificar y puedo decir que no importa dónde tú hayas nacido, no importa cuál haya sido tu círculo, ciertamente Dios puede hacer algo contigo. Sí. Dios puede cambiar tu historia. Cuando todos dicen que tu destino es perdición, destrucción, maldición, Dios aparece y cambia todo. Aleluya. Wow, tremendo, pastor. Pastor, ¿cuándo comienza Dios a ministrar su vida y Dios a hacerle llamado a que entre en los caminos del Señor? Bien, desde muy niño, recuerdo que en el año 2000 mi mamá decidió visitar la iglesia, que es nuestra iglesia madre hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y yo tenía 5 años en ese tiempo, y recuerdo que desde muy pequeño empecé a tener experiencia con Dios. Mi mamá era muy radical en esta área, y recuerdo que muchos niños jugaban, conversaban dentro de la congregación. Sí. Se sentaban en la parte de adelante, allí brincaban. Yo tenía que sentarme al lado de mi mamá. Yo no podía estar con los otros niños. Yo le decía, mami, pero yo quiero... Y ella me decía, es que tú eres diferente, tú no eres igual. Jesús. Y recuerdo que mi primera experiencia fue como a la edad de 8 años, cuando en un culto de oración, estamos todos orando, tomados de la mano frente al altar. Yo pude tener una visión, como el fuego de Dios descendía sobre la persona que estaba orando, que estaba ministrando en el altar, y se regaba en todo el altar y bajaba por los escalones. Esa fue mi primera experiencia con Dios. Eso me marcó. Y recuerdo que había una hermana en la iglesia que siempre me decía, tú vas a ser pastor. Es más, yo era un niño de 7, 8 años, y ella me decía, es más, tú vas a ser el pastor de esta iglesia. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. En ese tiempo yo decía, amén. Recuerdo que predicaba con un palito y decía, yo voy a predicar como mi pastor. Aleluya. Mi pastor siempre golpeaba el púlpito. Santo. Yo decía, yo voy a predicar como mi pastor. Y desde muy niño pude sentir el llamado de Dios en mi vida. Dios. Aunque a los 10 años, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos tenemos que alejar de la iglesia. Mi mamá, le dije, yo soy hijo de padres separados. Mi mamá vuelve a quedar embarazada, le da otro hijo a mi papá. A raíz de eso, ella decidió apartarse de la iglesia. Pero recuerdo que esos 5 años, yo tenía 10 años, de los 10 años a los 5 años, fue algo tremendo lo que yo viví, porque en el 2000, cuando Dios llegó a nuestra casa, nuestra vida cambió. Wow, cuéntanos esa parte. Yo recuerdo que en el 2000, pastor, cuando Dios llega a nuestra casa, Dios empieza a bendecirnos. Dios empieza a prosperarnos. Mi mamá terminó de hacer nuestra casa. Dios nos dio muchos bienes materiales. De hecho, dentro de la familia nos decían que, o me decían a mí, que yo era el niño rico de la familia. Dios hizo algo notorio desde que llegó en nuestro hogar, en nuestra casa. Dios hizo algo tremendo. Y la gente podía ver cómo Dios estaba con nosotros. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el 2005, cuando nace mi hermano, que nos apartamos, ¿verdad?, de la iglesia, las cosas fueron cambiando, pastor. Dios, yo sentí ese vacío, esa necesidad de Dios muy adentro de mí, y no fue hasta el 2015 que ya no aguanté más. Sentía que no podía seguir, y si seguía, mi vida iba a ser muy diferente a lo que hoy es. Recuerdo que en el 2015 regresé a la iglesia, y meses después mi mamá también volvió a los pies del Señor. Aleluya. O sea, cuando hay una activación en su vida espiritual y usted decide volver a la iglesia,
entonces también se activa algo en su hogar. Amén. Su madre también se activa en lo que es el Evangelio y también se acerca al Dios del cielo. Podemos notar que usted es joven, usted es un pastor joven. Amén. Aunque lo vean así, hermano, es la madurez, ¿me entiende? Que uno a veces coge, aleluya. A veces a mí también me ponen muchísimos años de más. Y cuando doy mi edad dicen, no, esto es mentira. Apenas cumplí 34 años ahora. Ahora el 14 de julio, una bendición. No somos tan viejitos, hermano. Pero a veces nos ponen unos 40 y pico, que no están. Entonces nos falta llegar a esa esquina, no hemos doblado por ahí, pero llegaremos en el nombre de Jesús. Veo que usted es un pastor muy joven, por como nos cuenta los años, 2000, Sí. ¿entiende? 20 Amén. y pico de años. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, mi hermano pastor, ¿cuándo Dios comienza a tratar con usted y a decirle que tiene que venir a República Dominicana a traer algo también y también a recibir algo de parte de Dios? ¿Cómo se da eso? En el 2015 tengo un accidente automovilístico. Uf, Después de haber recibido un llamado de parte de Dios. aleluya. Dios viene tratando conmigo, Dios me viene dando palabra, Sí. te saco a las naciones, Aleluya. te quiero predicando mi evangelio. Gloria a Dios. En medio de todo ese proceso, del llamado que Dios nos estaba haciendo, siempre yo he querido tomar las riendas de mi vida Gloria a Dios. y he dicho, yo tengo la fuerza, tengo la capacidad de producir todo lo que yo necesito. Tremendo. Y recuerdo que me puse a trabajar, me puse a taxiar y el tiempo no me daba para cumplir con la asignación que Dios a mí me tenía. Uf, Y fue algo tremendo porque después que yo tengo ese accidente en el 2015, Sí. el mes de febrero, todo el que veía el vehículo decía, se murió. él está muerto. Ay, ay, ay. Llamen una ambulancia porque él es difícil que sobreviva. Fue un Wow. accidente bastante fuerte. Yo rompí el timón con mi pecho, Dios. el parabrisas con mi frente y recuerdo que yo quedé en shock cuando quise salir del vehículo. La puerta del chofer fue la que sufrió todo el impacto. Sí. No pude salir por ese lugar, tuve que salir por la puerta del copiloto. Y cuando salí, Dios. la vista se me nubló, yo veía todo negro, empecé a sudar frío, perdí la fuerza de los pies y caí en medio de la carretera tirado, botando mucha sangre. Y como le decía, todo el mundo gritaba, se va a morir, se va a morir, Tremendo. se va a morir. Y yo sentía que me iba a morir. Recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Aleluya. pero tú me has dado una palabra. Oiga lo que es el Wow. ser humano. Tú me has dado una palabra, tú me has dicho que me vas a usar, que me vas a sacar a las Sí. naciones. Si a ti te place, te pido una oportunidad. Aleluya. Y recuerdo que allí vino la palabra de Dios a mi vida y me dijo, predícale al mundo entero que yo soy real. Gloria a Dios. Y eso no fue que a mí me lo contaron, fue que yo escuché la voz de Dios. Vive. Hay gente que no cree que Dios habla. Hoy quiero darle esta palabra. Yo creo que Dios habla, yo creo Sí. que Dios revela, yo creo que la boca de Dios no se ha tapado, que Dios sigue hablando a sus hijos, a sus Aleluya. escogidos. Hay gente que dice, no, porque es que Dios le habla demasiado. ¿Y qué es lo que ustedes quieren entonces? Aleluya. Tenemos un Dios vivo y de poder. Gloria. Dios me habla ese día y Dios me da esa palabra y Dios me dice, dile al mundo entero que yo soy real. Gloria. Y hoy yo quiero dar esa palabra en excelencia Sí. cristiana. El Dios que aquí se predica no es un Dios de madera, No. no es un Dios de yeso, no es un Dios de cartón. Nuestro Dios es el Dios verdadero, Sí. que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Él te está haciendo un llamado, que Santo vengas al Dios. arrepentimiento. Sí. Aquellos que están dentro de la iglesia, Dios tiene ministerio contigo, Dios tiene un Mucha. propósito contigo. Responde al Santo llamado que Dios te está haciendo. Aleluya. Eso fue en el 2015, pastor. Sí. En el 2016, mi pastor me dice, antes de casarme, quiero que vaya a la República Dominicana. Gloria a Dice, Dice, quiero que vayas a Honduras,
tu ministerio va a coger otro auge, Sí. pero por ahora quiero que tu primer viaje sea a la República Dominicana. Gloria a Dios. Y fue algo tremendo porque Aleluya. habían otras personas que habían venido a la República Dominicana, Sí. otros ministros, y cuando supieron que estaba en planes mi viaje a la República Dominicana, me dijeron, no vayas allá, porque es que esa gente no bendice. Wow. Esa gente no le gusta darle ofrenda a los predicadores. Dios mío. Es difícil. Mira, República Dominicana es un territorio duro, bendito sea el nombre de Dios. Pero yo entendí que la puerta, Dios estaba usando a mi pastor para que esa puerta se abriera. Sí. Y si Dios estaba detrás de todo ese asunto, Dios se iba a encargar de hacer Así lo es. que Él quería hacer conmigo en este país. Así es. Y dije amén. Le dije a mi pastor amén. No contaba con los recursos en ese momento, Gloria a Dios. pero recuerdo que una mujer de fe años atrás me había dicho, he escuchado que Dios te ha hablado, Gloria a Dios. que te lleva a las naciones y yo quiero ser la persona que pague el pasaporte Wow. con el que tú vas a llevar, con el que tú vas a viajar para llevar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Para ese tiempo a mi pasaporte le faltaban como 2 años para vencerse y yo le decía al Señor, porque a veces uno se desespera, pastor, cuando Dios Sí, lo sí. llama, uno dice, pero ¿cuándo será, Señor? Sí. Yo decía, se me va a vencer el pasaporte Dios. y yo no he viajado. Aleluya. Pero aquella mujer, que voy a testificar ahorita quién era, Sí. me dijo, ese pasaporte lo vamos a sacar en el nombre del Señor y ese pasaporte va a ser el que tú vas a usar para llevar la palabra de Dios a otras naciones. Aleluya. Entonces allí, de esa forma es que llegamos aquí a la República Dominicana. En el 2016 venimos a predicar en una convención de nuestro concilio, Concilio de Benecer, Sí. y Dios hizo cosas extraordinarias, Aleluya. cosas poderosas. Tremendo, tremendo. ¿Sabe que usted me contaba ahorita detrás de cámara que cuando llega a la República Dominicana, bueno, vamos a comenzar de allá. Amén. Desde Venezuela, usted siente que hay oposición en los aires, hay batalla. Y me contaba de que en la embajada ya antes de venir para acá, le estaban haciendo ¿cómo se dice? Un chequeo, unos asuntos. O sea, se le estaban como poniendo difícil. Sí, y usted amén. entendió que era batalla en los aires que había. Cuéntenos sobre esa parte y luego de cuando llega al país, que usted nos dice que recibe algo de parte de Dios especial. Sí, fue tremendo. Ya habíamos estado en Colombia, pero era nuestro primer viaje en avión a otra nación. Y estábamos bastante nerviosos, era una experiencia nueva. Aleluya. Y cuando nos toca pasar por migración, el cuerpo antidroga nos toma y nos empieza a hacer varias preguntas. Ellos deducían, ellos creían que yo personalmente estaba con droga. Recuerdo que nos ponen 2 perros grandísimos al lado. Sí. Y esos perros oliendo, amados, por todos lados. Fue algo tremendo. Y nosotros le decíamos que no, que estábamos limpios, que veníamos a una convención, veníamos a predicar la palabra del Señor. Pero ese día a ellos se le dio para nosotros. Se le dio con uno y me sacaron hasta del aeropuerto, me llevaron a un hospital, me hicieron una radiografía para ver si yo traía droga en el estómago. En medio de ese proceso, yo dije, si eso es aquí en mi país, no me imagino cómo me van a tratar allá en la República Dominicana. Imagínense, mi primer viaje fue algo fuerte, algo difícil. Yo venía nervioso en todo el vuelo, se dieron cuenta que estaba limpio, Dios obró. Quiero testificar algo antes de decir de nuestra llegada. Como dije, era mi primer vuelo, no tenía experiencia y posiblemente, amados hermanos, yo me hubiese perdido. Cuando yo vengo de regreso de allá del hospital, los mismos que me sacaron del aeropuerto me llevaron hasta la puerta del avión. Gloria a Dios. Alguien que adore a Dios. Tremendo. Fue algo poderoso. Yo pude ver a Dios porque después de haberme tratado como un delincuente, me llevaron escoltado hasta la puerta del avión. Gloria a Dios la gloria. Aleluya. Yo voy en el vuelo y voy pensando, aunque yo he visto a Dios obrar
allá en Caracas, Venezuela, mi país, Sí. yo voy pensando cómo va a ser mi recibimiento en la República Dominicana. Yo vengo nerviosísimo, pero me sucedió algo poderoso y es que Aleluya. cuando el avión se estaciona en el aeropuerto y todos tenemos que bajar, bajamos y podemos tocar el suelo dominicano. Y cuando yo puse mis pies sobre la República Dominicana, yo sentí una presencia poderosa de Dios. Aleluya. Yo sentí que algo me invadía de los pies hasta la cabeza. Wow, gloria a Dios. Yo pude entender que Dios estaba en esta nación. Santo Dios. Ese día yo pude comprender que no estaba solo y que el mismo Dios al que yo le servía en Venezuela gloria. era el que me acompañaba en la República Santo Dominicana. Dios. Aleluya. Y como decía, fue algo poderoso. Gloria a Nosotros Jesús. vinimos en ese viaje por pocos días, nos enviaron a Santiago por una semana, por 7 días, y recuerdo que de Santiago tuvieron que llamar para Santo Domingo y decirle, déjenos a este muchacho unos días más, Aleluya. porque Dios está haciendo algo tremendo. Wow, gloria a Jesús. Dios se hizo notorio y pude entender que toda la oposición que había Sí. era porque Dios quería hacer algo poderoso aquí wow. en la República Dominicana. Mi alma adora. Hablando un poquito más profundo ya en lo personal, pero ministerialmente hablando, estando acá en Dominicana, ¿pudo ya usted discernir lo que Dios le quiso enseñar o entregar aquí en el país, espiritualmente hablando? O sea, ¿qué ha aprendido en lo espiritual? ¿Qué Dios le ha enseñado o le ha entregado a usted acá en Dominicana? Después del 2016, que fue nuestro primer viaje, me enamoré de República Dominicana. Aleluya. Fue un mover poderosísimo. Dios sanó enfermos, Dios salvó vida, Dios nos respaldó. Santo. Pude ver un avivamiento en el pueblo, un avivamiento en las iglesias. Gloria a Dios. Vi un pueblo despierto y quedé enamorado de la República Dominicana. Gloria a Dios. En el 2017 volví, ya no solo, volví con mi esposa. Gloria a Dios. Y en el 2018 vinimos nuevamente y ayer el Señor nos retuvo en la República Gloria Dominicana. a Dios. Wow. Yo pude ver algo que mucha gente no ha visto y me lo han preguntado muchas personas. ¿Por qué te quedaste en República Dominicana pudiéndote quedar en cualquier otro país, pudiendo migrar a cualquier otro país? Yo entiendo de que no fuimos nosotros los que decidimos quedarnos en República Dominicana. tremendo. Fue el mismo Dios que nos trajo Aleluya. para enseñarnos algo poderoso. Gloria a Dios. Y algo que a mí me marcó fue cuando empecé a ver a todos los hombres que Dios estaba usando Wow. a nivel internacional. Gloria Y estudiaba su biografía y me encontraba con que eran dominicanos. Dios. Yo no podía evitar llorar. Esos días fueron días tremendos. Y dije, Dios mío. Dios me trajo para algo a esta nación. Santo Dios. Dios Jesus. me vino a formar en este país. Wow, gloria a Y Dios. siempre digo, Mi alma adora a Jesús. República Dominicana es mi segunda tierra. Aleluya, gloria a Dios. Aquí pude aprender lo que Aleluya. no aprendí allá en Venezuela. Uf, Aquí tremendo. pude ver lo que no Wow. pude ver en Venezuela. Dios mío, gloria a Dios. Aquí Dios me enseñó, pastor. Santo Dios. Aquí Dios me capacitó. Aleluya. Gloria a Y Dios. no quiero pasar por encima a lo que Dios hizo en Venezuela. Sí. Yo creo que Dios es Dios del mundo entero. Amén, amén. Pero en República Dominicana Gloria a Dios. se adora a un Dios vivo y de poder. Amén. Se adora a un Gloria Dios a Dios. verdadero. Amén. Y aquí yo tuve mis mejores experiencias con el Aleluya, Señor. Gloria a Jesús. Como usted decía hace un momento, pronto estaremos nuevamente en Venezuela. Y Gloria a Dios. creo que ya Dios formó en nosotros lo que Él quería formar. Wow, tremendo. Que ya Dios nos dio lo que Él nos quería dar en esta nación. Santo Dios. Pero República Dominicana siempre será nuestra casa. Aleluya. Siempre volveremos regocijados a esta nación Gloria a Dios. y esperamos, amén, en un futuro no Sí. muy lejano,
se pueda ver lo que Dios ha ido formando en nuestras vidas. Wow, tremendo. Es muy fuerte, pastor. Pastor, desde 2018, ¿verdad?, que ha estado aquí ya en el país, Amén. le ha tocado también pastorear ya aquí en Dominicana. ¿En qué sector y cuál iglesia le ha tocado pastorar a usted? ¿Y cómo ha sido el pastorear? Bien, hemos estado en comunidades bastante difíciles. Wow. Primero estuvimos en Jacagua Arriba, si mal no recuerdo, sí, Jacagua Arriba, con el pastor Juan Aracena, trabajando de la mano. Eso en Santiago, sí. Perfecto. Trabajando de la mano con nuestro pastor. Salíamos mucho a orar por los enfermos. Aleluya. Con él aprendimos lo que era el amor, lo que era la misericordia, lo que era el servicio dentro de la obra. Algo poderoso. Y de allí el Señor nos mueve a otra obra de nuestro movimiento, a un lugar llamado La Mina. Y recuerdo que en Santiago Dios hizo cosas poderosas, Aleluya. una agenda bastante full. Gloria a Dios. Y cuando iba a las iglesias a predicar, que me invitaban, y los hermanos me decían, varón, ¿dónde que usted vive para llevarlo? Yo le decía, no, yo vivo en La Mina. ¿En La Mina? Dios. Yo, sí, yo vivo en La Mina. Varón, pero eso es peligrosísimo en La Mina. Había un punto de droga allí, algo tremendo. Y yo le decía, pero allí es donde yo vivo, hermano. ¿Usted está seguro que sabe dónde es allí donde yo vivo? Gloria a Entonces, el Señor nos ha pasado por diferentes lugares en la República Dominicana, sí, lugares necesitados, aleluya, lugares difíciles. De allí de La Mina el Señor me trae a Santo Domingo, gloria a Dios, a pastorear en una comunidad llamada La Grúa, una comunidad, un barrio también, sí, donde hay mucha necesidad, donde el Señor nos llevó para sanar corazones, para restaurar vidas, para demostrarle a todos, sí, los que están en el entorno que verdaderamente Dios cambia, Dios transforma, que aunque otros hayan dado mal testimonio en un tiempo, eso no quiere decir que todos sean iguales, que hay gente que se consagra, que hay gente que se guarda para Dios. Y allí hemos trabajado, tenemos 2 años ya y algo trabajando, y ya estamos casi partiendo para Venezuela, y creo que Dios cumplió el propósito que tenía con nosotros en ese lugar. Sí. Hemos declarado muchas palabras, creo que viene cosecha. Le decía a la persona que va a quedar allí, posiblemente tú vayas a cosechar lo que hemos sembrado en este tiempo. Gloria a Dios. Y yo me regocijo porque somos simplemente siervos de Jesucristo. Así es. Queremos hacer el trabajo. Gloria a Dios. Y entendemos, amado pastor, de que la obra no se detiene. Gloria a Dios. Porque el dueño de este negocio se llama Dios. Así es. Vemos, pastor, que usted recibió un conocimiento en lo que es la parte del pastorado. Amén. O sea, puedo ver como que Dios, parte de Dios traerlo a Dominicana, es como para envolverlo más en el pastorado y darle un conocimiento amplio de cómo cuidar las ovejas, de cómo trabajar por amor para el Señor. Puedo ver que uno de los puntos que Dios le enseñó a usted es ese, ya que en el país de Venezuela usted es evangelista, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces Dios lo trae a Dominicana y aquí hasta pastoreando, tremendo, y un conocimiento. Es una bendición porque Dios así hacía con los hombres de la Biblia. Por ejemplo, David lo sacó de su lugar, de su ciudad, lo llevó al palacio a tocar la simple arpa, ¿verdad?, para que aprendiera cómo se debe guiar el pueblo, porque David tocaba el arpa, pero veía cómo Saúl gobernaba, cómo Saúl mandaba, cómo Saúl decía hagan esto así, cómo Saúl guiaba el pueblo. Entonces, de ahí él veía y sacaba lo bueno y lo malo. O sea, Dios a veces, al igual que usted también, Dios me mueve a mí de mi lugar, de mi ciudad, aquí en el país, y me trae a la capital. Allá mi pastor era un hombre un poquito estricto. Dios bendiga a mi pastor allá, aleluya, que lo amo mucho. Pero Dios me tuvo que sacar de allá para poder enseñarme algo y traerme aquí a un pastor que, hermano, yo digo que es un pan mojado, el pan se moja, que es suavecito.
Así mismo el pastor que Dios me pone aquí. Y aprendí muchas cosas también de él. Aprendí otras de mi pastor, claro que sí, muchas cosas. Pero hay otras que Dios tiene que moverte de un territorio para poder enseñártela. Vemos que Dios lo trae a Dominicana y usted adquiere algo muy fuerte. Lo primero es que adquiere una unción totalmente diferente. Una unción sobrenatural, que el lugar que vaya, yo sé que Dios va a seguir. Si de antes era fuerte en Dios, ahora con esa fe que Dios ha puesto en usted, es más que poderoso. Pastor, antes de concluir, sé que usted ya parte para Venezuela, ¿verdad? En estos días, aleluya. Pero hay un pueblo que lo está mirando, diferentes naciones y países. ¿Qué consejo usted le da a ese pueblo para que el Dios del cielo trate con ellos, para que Dios, para escuchar la voz de Dios como usted lo escuchó? Usted ahorita contó de que a veces hay un desesperamiento en los ministerios. Dios te da una promesa y nos desesperamos, queremos que Dios nos use de repente. Y si vemos que Dios no nos usa, nos desesperamos y soltamos todo. O sea, una palabra de aliento para esos ministerios, varones y hembras, que tienen promesa de Dios, pero hay un desesperamiento que lo está persiguiendo. Amén. Creer que el que hizo la promesa es fiel también. Amén. Para cumplirla. En este camino se botan muchas lágrimas, sí, se pasan por procesos difíciles, pero Dios no deja a ninguno de sus guerreros en el suelo. Aleluya. El mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te respalda. Sí. El mismo Dios que te envió es el mismo Dios que te abre puertas. A veces sentimos que el desierto es eterno, pero el desierto tiene un comienzo y también tiene un final. Sí. Lo que tú hayas sembrado con lágrimas, con regocijo, tú lo vas a cegar. Wow. Pastor, es que todo es contrario. Todos los hombres de la Biblia, si usted estudia, se va a dar cuenta que vivieron escenarios totalmente distintos, sí, sí, a lo que Dios a ellos les había dicho. Así es. Para esa gente que puede decir hoy, porque me ha pasado, aleluya, pastor, es que Dios a mí no me habla. Wow. Es que Dios como que no tiene un propósito conmigo. Aleluya. Yo creo que todos venimos a esta tierra a cumplir con una asignación. Sí. ¿Dónde yo puedo conseguir la respuesta a esa asignación? En su presencia. Es en su presencia. Yo digo que Dios no tiene hijos preferidos. Dios no tiene hijos favoritos, pero tiene hijos que lo prefieren a Él. Tremendo. Los padres a veces tienen hijos y los hijos pelean entre ellos. No, que tú eres el favorito de papi, que tú eres la favorita de mami. Pero vamos a ver cómo es él con papi. Gloria a Jesús. Vamos a ver cómo es ella con mami. Aleluya. ¿Por qué se ve esa inclinación? Yo digo que a veces no es que los padres tienen hijos favoritos, sino que tienen hijos que los prefieren a ellos. Mientras que hay otros hijos que se descuidan de sus padres. Así es. Yo creo que mucha gente no recibe ese llamado, no recibe esa revelación del propósito de Dios en su vida, porque no han hecho a Dios parte de su favorito. Gloria a Dios. No han conectado con ese Dios divino, no han tenido una relación cara a cara con el Señor. Santo Dios. En la iglesia siempre Dios me ministraba, Dios me hablaba y habían personas que se me acercaban y me decían, pero Dios nada más te habla a ti. Tú eres el favorito de Dios. Wow. Viene un profeta y al primero que llaman es a Enixo. Santo. Al primero que señalan es a Enixo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero siempre he tenido un hambre por estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Por no poner un pie fuera de esa voluntad perfecta. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás en el camino he cometido errores. Santo. Y quiero hablarle a esa gente que han recibido llamado de parte de Dios, pero en el camino se han equivocado. Sí. El Dios que a ti te llamó, Él no echa para atrás. Aleluya. Él firmó algo a tu nombre y Él apuesta a que tú estás capacitado para lograrlo. Nunca es tarde para volver a empezar. Dios es un Dios de oportunidades. Santo. El llamado que Dios te ha hecho sigue en pie. Sí. No, bendito sea Dios, te dejes engañar del enemigo. Dios te ama. Amén. Dios quiere hacer algo contigo. Yo regreso a Venezuela ahora, pastor.
Y mucha gente me ha preguntado, Dios te confirmó, Dios te habló, Aleluya. Dios se te manifestó, bendito sea el nombre del Gloria Señor, a Jesús. porque hay gente que está interesado más en que tú estés dentro de la voluntad de Dios que ellos mismos estar dentro de la voluntad de Dios. Muy fuerte eso. Ellos hacen y deshacen, Sí. pero usted no. Recuerdo Santo. que en la iglesia yo hacía muchas cosas, limpiaba la iglesia, hacía esto, hacía aquello. Sí. Y el pastor muchas veces, a quien honro, a quien amo, mi pastor Rufino Esis, me llamaba la atención, hermano Enixo, tráigame aquella silla, hermano Enixo, prenda aquel bombillo. Y mucha gente me decía, pero ¿por qué tú? Si tú eres el que menos participa en el altar. Wow. ¿Por qué tú, si tú eres el que menos adora en el altar? Gloria a Dios. El pastor la tiene agarrada contigo, bendito sea el nombre del Señor. Y en oportunidades yo le comentaba a mi mamá y le decía, mami, pero ¿por qué siempre todo va en contra de mí? Y mi mamá me decía, entiende que Dios tiene esa gente para conducirte por el camino correcto. ¿Por qué digo esto? La gente que anda por allí preguntando si ya Dios me habló, es gente que Dios ha puesto para que yo entienda que tengo que moverme dentro de su voluntad. Sí. Y que si por alguna razón yo me estoy conduciendo por un camino incorrecto, Dios trae gente para que yo pueda abrir los ojos y pueda decir, ya va, ¿por dónde voy caminando? Entonces, yo no me preocupo por lo que la gente hable, porque entiendo lo que dije hace un momento, que Dios es soberano y que todo está dentro de su voluntad perfecta. Amén. Tremendo, pastor. Pastor, quisiéramos que ore por el pueblo que está ahí conectado en el nombre de Jesús. Una oración por ellos. Amén. Amado Dios y Gracias, Padre Jesús. Celestial, gracias te damos por este momento. Aleluya. Gracias te damos por este espacio. Gracias, Jesús. Mira a todas esas personas que están conectadas, Dios Sí, mío. Señor. Oramos para que tu propósito se pueda hacer una realidad en su vida. Sí. Que ellos puedan ver tu mover, que ellos puedan ver tu poder, Señor. Que ellos en ningún momento puedan dudar de que has sido tú, Señor, el que le has hablado, el que te le ha manifestado, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Ayuda a cada una de las personas, Señor, que están pidiendo tu oportuno socorro. No permitas que el enemigo gane ventaja en ningún momento. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. En ese nombre muchísimas gracias. Amén y amén. Tremendo, pastor. Pastor, también mismo, para que se despide su audiencia y también de sus redes sociales. Amén. Síganos en nuestras redes, amén. Aparecemos en Instagram, Facebook, YouTube como Enixo Villalobos. Estamos para servirle. Ha sido un gusto, un privilegio estar una vez más aquí con ustedes en Excelencia Cristiana. Gracias al pastor. Que Dios siga proveyendo, amén, lo que haga falta. Amén. Y no duden en enviarnos si necesitan una oración. Ahí estaremos para orar por cada uno de ustedes. Crean al propósito de Dios, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios les bendiga. Amén y amén. Poderoso Dios, es maravilloso. Sé que Dios habló a tu vida a través de este gran testimonio. Te invito a que compartas este video en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Compártelo, en todas partes, para que alguien también reciba las bendiciones que tú y yo hemos recibido hoy a través del pastor. Que Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su esposa, su hijo, ¿verdad? Hija, gloria a Jesús, su niña. Que Dios bendiga sus pasos, donde quiera que usted esté, que Dios esté primero, que Dios pise primero. Amén. Gracias, hermano, por estar ahí conectado. Estuvo con usted también el pastor Ignacio. Este fue tu espacio, conociendo el mundo espiritual y testificando con excelencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.